cordial saludo a todas y todos. Bien, lamentablemente empezamos de una forma de emergencia esta clase número 4 del módulo 4, puesto que la que se había grabado originalmente en gran parte, la parte introductoria, se ha perdido por una mala jugada de la parte tecnológica. Va a ser un video medio casero, pero van a ser 12 minutos de la introducción que me faltaba en el video anterior, que ha sido perdido. Ya a las muy poquitas horas de entrar el nuevo año lo queremos hacer así porque queremos de tener todo ya terminado este módulo para que tengan las herramientas para trabajarlo, así mismo podamos dar todos los recuperatorios de las personas que no han podido completar los módulos anteriores y arranquemos con mucha fuerza y con otra dinámica el año 2018 a partir. Por eso queremos terminarlo ahora mismo para ya subir adelante todas las clases y arrancar con toda la fuerza en el año 2018. Bien, entrando ya en el tema, habíamos quedado en la última grabación sobre los distintos métodos que se utilizan dentro de lo que es la interpretación de los tratados de derechos humanos y los principios y valores que están contenidos dentro de los instrumentos internacionales y que utilizan los tribunales y los organismos, que los propios instrumentos los indican como intérpretes auténticos de los contenidos de protección y respeto de los derechos humanos y de la dignidad humana, básicamente. Y allí hemos visto las distintas metodologías para desentrañarlo, el sentido y alcance, pero que no implicaba utilizar una en forma estanca, sino que había que utilizarlas de modo holístico, como decía el Tratado de Viena, es decir, que no implicaba la utilización de uno solo de ellos, sino la armonización en el uso de distintas formas de mirada para tratar de encontrar el verdadero sentido que tiene esta protección. Con esto le estamos queriendo decir que hay una interpretación que hacen los organismos internacionales, que es la interpretación directa, que es lo que en el concepto de control de convencionalidad se conoce como interpretación internacional, y también los jueces, como en el sistema interamericano, que también son jueces, no solamente de los sistemas internos nacionales, sino también del sistema interamericano de derechos humanos, también deben ejercer ese control y esa forma de interpretación, para lo cual van a hacerlos guiándose por las pautas de estos de los estándares que fijan estos tribunales y los distintos organismos. Obviamente que cuando ya hablamos de la interpretación doméstica, de la interpretación de los tribunales domésticos, de los enunciados convencionales, incluso constitucionales, se debe apelar a lo que se conoce con el nombre de interpretación conforme. Es decir, toda la estructura de normas, reglas, reglamentos que puede dictar el Estado a través de sus distintos poderes, cuando debe testeárselo comparativamente por que no entre en conflicto con una garantía o una libertad protegida tanto en la Constitución política como en los enunciados de los tratados a los que el país es parte. Claramente esa interpretación debe estar ordenada en base a las directrices que dictan los tribunales constitucionales, domésticos o cortes, como las directrices que establecen los estándares internacionales por tribunales como la Corte Interamericana o los comités en el ámbito de Naciones Unidas, los comités de los distintos tratados de derechos humanos. Ahora, esa interpretación conforme, el fiel reflejo, ha sido la última reforma, más que reforma, la última contenido del actual Código Civil y Comercial de la República Argentina, que en su artículo 1 dice que todo el complejo normativo contenido en el Código Civil y Comercial va a ser siempre como norma rectora interpretada conforme a la Constitución argentina, en el caso, y a los tratados internacionales que el país es parte. Es decir, que si no se tienen en cuenta esos
ese contexto, toda interpretación puede resultar inválida o puede no ser hecha conforme a lo que la misma ley vigente también está indicando. Bien, hecha esta salvedad, vamos a decir que todos los derechos y garantías reconocidos sabemos que no son absolutos, puesto que no se podría concebir que ejercer, por ejemplo, mi derecho a la libertad ambulatoria, y si no tuviera un límite hasta dónde puedo ejercerlo, yo podía entrar en la casa de ustedes, en la casa de cualquiera, sin pedir permiso, a la intimidad de sus viviendas, de sus dormitorios, y bueno, ¿y dónde quedaría entonces el derecho a la intimidad, que tiene la misma jerarquía, por ejemplo? Entonces, cuando hablamos de restringir derechos, hay dos grandes grupos que autoriza la Convención Americana, entre otros. Primero, cuando es el ejercicio de un modo que rompe lo que se considera el concepto de ejercicio razonable y proporcionado, puede involucrar la afectación de otro derecho de otras personas que también están protegidos por los mismos instrumentos, ya sea constituciones políticas, ya sea tratados internacionales. O en el caso de que, como aquí estamos hablando de sociedades democráticas y de la vida en sociedad, haya exigencias justas del bien común, pero entendido el bien común como aquel que es necesario dentro de lo que los instrumentos internacionales definen como sociedad democrática. Este concepto de sociedad democrática viene prácticamente desde que se conciben los primeros tratados de derechos humanos reconocidos como tal, ya sea en Naciones Unidas o ya sea en el orden del sistema interamericano e incluso el sistema europeo. Siempre se habla que las naciones que lo conforman y que le dan nacimiento a todo lo que es el corpus iure internacional de los derechos humanos, son estados que deben ejercer el sentido democrático dentro de esta concepción. Y esto lo vemos tanto en las declaraciones universales de los derechos humanos, como en la Declaración Interamericana de los Derechos del Hombre, y después en cada uno de los tratados, pactos económicos, sociales y culturales, pactos económicos, pacto internacional de los derechos políticos y civiles, pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, la Convención Americana de Derechos Humanos y casi todos los tratados en los cuales se dictan toda esta comunidad internacional y en los cuales también se habla no solamente de los derechos, sino también de los límites al ejercicio de estos derechos. ¿Y quién impone estos límites? El Estado miembro, con su sistema jurídico interno, con su sistema legislativo interno, con las leyes internas. Ahora, el Estado, cuando impone estas limitaciones, ¿tiene límites? También tiene límites para limitar los derechos. Es decir, el límite de lo que llamaremos el límite de los límites. ¿Por qué? Porque la forma de limitar está expresamente establecida en la Convención, que dice que estos únicamente pueden ser establecidas por ley del Estado. Ahora, cualquier ley no, porque el artículo 32, como el artículo 30 y el artículo 29, claramente hablan y afirman que son leyes en cuanto al concepto establecido por la misma Corte Interamericana, especialmente en la opinión consultiva 9 y también en otras opiniones consultivas particulares en las que aluden a las restricciones, como la opinión consultiva 6, que si ustedes la leen van a ver en la 9, ante una consulta de uno de los estados sobre cuál era el concepto de ley suficiente para establecer limitaciones, razonables al ejercicio de los derechos garantizados por la Convención, la Corte Interamericana habla que tienen que ser aquellas leyes que se realicen por los mecanismos constitucionales de aquellos países que el ejercicio del poder es un ejercicio del poder de lo que se llama una democracia no solamente formal y material, entendida por la democracia formal como aquella en que la legitimación del poder de quienes establecen
Estas limitaciones se realizan a través de los mecanismos democráticos establecidos por la Constitución, como en el caso de elecciones universales, secretas, sufragio universal secreto y libre, en el cual se puede expresar cada uno de los componentes de la sociedad mediante su sufragio o voto en elecciones, en la cual el que obtiene las mayorías conforme los órdenes constitucionales son los que ejercen, digamos, el poder, respetando también la representación minoritaria. Pero ahí estamos hablando de la legitimación de origen, es decir, cómo llegamos al poder. Pero esa legitimación de origen exige a los que tienen esa legitimación también una legitimación de ejercicio. Y esa legitimación de ejercicio es, una vez llegados al poder legítimamente, de qué forma lo ejercen. A través del dictado de sus leyes, a través del dictado del imperium del Estado sobre los individuos que están bajo su jurisdicción. Y ahí claramente también habla la Convención, en esta opinión consultiva, que el concepto de sociedad democrática, el ejercicio, la legitimación de ejercicio es aquella que respeta los derechos humanos y que tutela los derechos humanos y lo que establece las distintas sistemas de protección. Entonces, es muy claro que sociedad democrática no es cualquier sociedad que porque así lo haya expuesto en los títulos de la forma de gobierno, el Estado de que se trate, o que se autotitulen democráticas, sino que deben cumplir esos enunciados de una democracia no solamente formal, sino una democracia material. Porque esa democracia material es la que va a imponer los límites, conforme a los enunciados de la Convención Americana. Y esos límites son los que están fijados en el artículo 30 y 32 de la Convención. Y también en otros artículos como el 29, cuando se habla de la interpretación, y todas las interpretaciones a través de las mismas opiniones consultivas de la Corte Interamericana, como de los contenidos de los fallos en los casos contenciosos en que se expide, y alude a la misma. Por eso, vuelvo a decir, la única sociedad democrática es aquella que está en orden a los tratados y que respeta, tutela, conforme los ejercicios de los derechos humanos establecidos en la Convención. Con esto estamos entrando ya a lo que es lo que va a ser tratado y que por suerte se ha salvado en la otra parte del video. Pero tengamos en cuenta que esa restricción también lleva un límite interpretativo a los tribunales en cuanto a ver si los contenidos de las distintas prácticas y normativas que imponen los estados para limitar los derechos tienen razonabilidad y proporcionalidad. Por eso es importante volver un poco a conceptos básicos de filosofía jurídica y teoría del derecho, ya que incluso dentro de los grandes autores que han hablado de estos temas, incluso de los mismos tribunales internos, como el Tribunal Constitucional Alemán, que ha hecho una gran construcción de lo que son los límites del Estado a la restricción de los derechos, la misma Corte de Estados Unidos, o las cortes de los distintos países latinoamericanos, pero por lo general después todas se han enrolado dentro de esas dos grandes tribunales, como el americano y el alemán. España, por ejemplo, también ha desarrollado mucho el tema de la doctrina del núcleo duro o el núcleo esencial de los derechos, en el cual algunos autores, como Alexis, por ejemplo, hablan que se puede generar en ese ejercicio y se va a determinar los límites, porque pueden colisionar derechos o principios de igual jerarquía supralegal, en tanto que otros, ya más bien enrolados en lo que son las escuelas americanas, hablan más que de una colisión, de una armonización, en donde los derechos ya vienen preconcebidos con pautas de extensión de su ejercicio y límites, y por lo tanto no hace falta que sea el mismo tribunal el que realice
ese test de limitación que ya viene realizado por los entes como las legislaturas, y lo que se debe controlarse han sido realizados de un modo que no restrinja y no pase en la línea de lo que se llama la restricción propiamente dicha, y se vuelva en una supresión o en una aniquilación total del derecho, lo que es inconcebible, sea cual fuere la línea doctrinaria que se sigue en estos temas. Por eso era la importancia de tener nociones básicas de filosofía jurídica y de teoría del derecho para entender derechos humanos, porque todo lo demás, lo que digan, lo que lean, va a ser imposible establecer la justa limitación tanto del ejercicio por parte de los beneficiados, de los individuos, como de las limitaciones que impone el poder estatal. Y determinar también lo que es las justas exigencias de un Estado de una sociedad democrática conforme al bien común, sobre todo cuando se puede afectar su orden público, moral, de salubridad, de seguridad, etcétera, etcétera. Bien, con esto vamos dejando ya dada la introducción, quizás supliendo en la emergencia los minutos que se perdieron en la edición por una mala jugada de la tecnología. Y les aviso, no es bueno que venga el amigo Álvaro a decirnos, doctor, se nos ha perdido parte del material, cuando ya nos estamos preparando para festejar la entrada de un nuevo año. El saludo y continuamos con el video explicando estos lineamientos que acabo de darles en estos momentos. Saludos cordiales. Estas restricciones pueden ser válidamente impuestas por el Estado en la medida de que estén permitidas por la Convención Americana. Esto está estipulado básicamente en el artículo 30, que habla sobre los alcances de las restricciones a los derechos humanos, y en donde expresamente el mencionado artículo dice que las restricciones permitidas de acuerdo con la Convención al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma no pueden ser aplicadas sino conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. De aquí podemos, antes de entrar de lleno en lo que ha elaborado los organismos del sistema interamericano, tanto la Comisión Interamericana y especialmente, fundamentalmente la Corte Interamericana, a través de tanto de su competencia contenciosa como consultiva, podemos decir que podemos establecer con claridad que hay dos causales importantes que generan estas restricciones. La primera de ellas es que los estados pueden imponerlas basadas en lo que se da en llamar las justas causas o las justas razones de bien común propios de una sociedad y Estado democrático, conforme a las reglas de la Convención Americana. Y la otra causa es que el ejercicio que autoriza al goce y disfrute de las libertades y garantías de la Convención Americana deben serlo en la medida de que ese ejercicio, como ya lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, sea razonable, es decir, que no haya un abuso del ejercicio del derecho, porque cuando hay abuso del ejercicio del derecho está afectando otros derechos garantidos a otros sujetos, a otras personas físicas. Entonces ahí lo que se va a producir es lo que se llama el conflicto de principios de tutela, y lo que va a tener que echarse mano a lo que es
hermenéutica basada en la ponderación de los principios conforme al caso concreto para determinar cuáles de los derechos enfrentados son los que deben prevalecer. Bien, establecido eso, entonces pasamos a desarrollar el alcance del artículo 30. Cuando hablamos de restricción de derechos humanos, también tenemos que tener en cuenta un concepto que vamos a hablar un poco de él, que es el famoso núcleo duro de los derechos humanos o núcleo esencial de los derechos. ¿Esto qué quiere decir? Que como bien lo establece el artículo 30, los derechos humanos pueden ser restringidos en la medida que se cumplan una serie de requisitos que la misma convención establece, y además que esa restricción sea lo que establece el artículo 30, una mera restricción y no un aniquilamiento del derecho. ¿Qué queremos decir cuando un derecho es restringido en general? Un derecho restringido es cuando el ejercicio o el goce pleno de ese derecho se lo limita. Y al decir limitar, quiere decir que pese a la acción de limitación, el derecho subsiste, pero obviamente que no se puede desarrollar en toda su poder, en toda su plenitud, sino que está limitado en ciertos casos. Por ejemplo, en el caso de que jurídicamente corresponda aplicar una restricción de acercamiento en cuanto a situaciones de violencia de género, en el cual el cónyuge ha tenido acciones que ha puesto en riesgo la integridad física o física de su mujer. Muchas veces cuando no corresponden otras medidas se imponen restricciones de acercamiento, es decir, se pone como medida de protección y de prevención a la violencia de género que la persona supuesta victimaria no pueda acercarse a una determinada distancia donde está la víctima. Entonces ahí sí se está restringiendo la libertad de circulación del victimario, pero no se le anula su derecho a circulación, sino se le pone un límite o una restricción que puede ser temporaria, porque hay un motivo fundado y un motivo que dentro de la órbita de la razonabilidad es aceptado por la misma Convención Interamericana y otros tratados de protección de la mujer a una vida libre de violencia. Entonces ahí vemos gráficamente lo que implica una restricción del derecho y no su aniquilamiento, porque su aniquilamiento sería que esa persona no pueda circular por ningún lado y estar dentro de su casa. Obviamente ustedes me dirán, bueno, y en los casos de violencia grave y que se ha decretado la privación de la libertad de la persona como medida cautelar, que también, si bien son medidas de excepción, están contempladas y pueden ser validadas convencionalmente y constitucionalmente en los casos que así puedan ser justificados. Es cierto, ahí se está restringiendo el derecho a la libertad, pero se está restringiéndolo temporalmente. Restringir también es que de ese derecho no se pueda ejercer durante un tiempo. Las personas privadas de la libertad están, por ejemplo, restringidas del ejercicio de su libertad ambulatoria por una causa sustentada en la ley y que es legítima, impuesta por el Estado, porque lo quizás ha hecho dentro de lo que son las pautas que ya vamos a ver, que exige el artículo 30 de la Convención Americana. Porque hay unas leyes que así lo establecen, en caso de estar probado un delito de homicidio, por ejemplo, una persona
es justamente por las exigencias del bien común, de las justas exigencias del bien común de una sociedad democrática, puede ser restringida en cuanto a que pueda ejercer ese derecho de libertad ambulatoria durante el tiempo que establece la ley, una vez que ha sido condenado y por los plazos que ella misma establece. Pero, por ejemplo, pongámonos ante la hipótesis que la norma penal contempla una restricción de la libertad ambulatoria de por vida, sin posibilidad de que esa persona pueda recuperar con el tiempo su libertad ambulatoria. Lo que se llama las prisiones perpetuas estrictas, a perpetuidad. No sale nunca más sino muerto de un establecimiento penal. En ese caso, y ya ha habido casos, tanto en la Convención Americana, dentro del sistema interamericano, como en el Tribunal Europeo, e incluso el mismo Tribunal Penal Internacional, de que la prisión perpetua, sin posibilidad alguna de que esa persona en algún momento pueda recuperar su libertad, es equiparable a lo que se llama un caso de tortura o trato inhumano denigrante. ¿Por qué? Porque se entiende que esa restricción de la libertad, si es puesta de ese modo, está aniquilando el derecho, lo hace, para esa persona desapareció, nunca más va a tener, se ha aniquilado su derecho a la libertad ambulatoria. Por eso hay muchas legislaciones, por ejemplo, como aquí en la Argentina, que imponen penas de prisión perpetua a delitos graves como homicidios que aquí se llaman calificados, ya sea por razones del vínculo entre las personas, femicidio o femicidio, o agravantes como figuras de alevosía, ensañamiento, etcétera, etcétera. Pero alguna vez me ha tocado, integrando la sala penal de este Superior Tribunal de Justicia, resolver cuestiones en las que se ha planteado por parte de la defensa la inconstitucionalidad de estos artículos del Código Penal. Adelanto que mi voto ha sido en rechazar, porque en el sistema penal argentino, por ejemplo, por más que la prisión, la pena se titule prisión perpetua, ello no implica que, conforme a la ley de ejecución penal de la pena, incluso las prisiones perpetuas estén sujetas a lo que se llama el sistema de libertad condicional, si es que quien ha sido condenado por esa pena y cumplir una determinada cantidad de años de prisión ha cumplido con las determinadas pautas reglamentarias que establece la ley, en el cual haya demostrado una conducta interna buena, haya sido tenido las dictámenes de los cuerpos interdisciplinarios que aseguren que esa persona durante sus años de encierro no solamente ha estado privado de la libertad ambulatoria, sino que ha sido sometido a programas de restablecimiento o reeducación que le ha permitido comprender, más allá del castigo en sí del encierro, la criminalidad de su acto, y del cual se ha mostrado que esa cabal comprensión garantice, obviamente nada es con la total seguridad, pero garantice que su reinserción en la sociedad implique que no sea un riesgo de que vuelva a cometer actos de esa naturaleza. Entonces ahí estamos viendo que no hablamos esencialmente de una prisión una prisión perpetua, a pesar que así se titule la figura en el Código Penal,
porque cumpliendo determinadas pautas puede durante el transcurso de su vida recuperar la libertad ambulatoria. Y en este caso, ¿qué estamos probando? Que el derecho ha sido restringido, temporal, corto, largo, temporalmente, pero que no ha sido aniquilado. Por eso le permite, cumpliendo esas pautas, restablecer su derecho a gozarlo plenamente del modo razonable como cualquier otro ciudadano. Entonces ahí vemos lo que es la diferencia de restringir un derecho a suprimirlo o aniquilarlo. Lo que la Convención no permite es eso, que se lo suprima o se lo aniquile. Sí puede ser restringido, y para todo lo que va a ser el elemento vital para su determinación va a ser el tema del principio de proporcionalidad en esa restricción. Primero, en el ejercicio del derecho por parte de la persona del sujeto a que se le garantizan las libertades establecidas en la Convención o libertades o tutelas, y segundo, por parte de la forma en que el Estado restringe esos derechos en los casos que haya realmente motivos justificados y que se compadezcan con los límites a esas restricciones que impone el enunciado de la Convención Americana. En el caso de la Constitución argentina, su artículo 28 también tiene un enunciado muy parecido, en vinculación con el artículo 14, que dice que todos los derechos garantizados por la Constitución Nacional Argentina deben ejercerse conforme las normas que reglamentan su ejercicio. A su vez, el artículo 28 dice que estas normas que reglamentan el ejercicio de los derechos garantidos por la Constitución a los ciudadanos argentinos no pueden ser de tal magnitud que lleven al aniquilamiento o supresión del derecho. Bueno, es una de las pautas que tiene muy parecidas en cuanto al contenido y alcance de la Constitución argentina con el artículo 30, y es una de las pocas constituciones latinoamericanas que la tiene. El motivo, ¿por qué? Porque la mayoría de las constituciones latinoamericanas vienen de herencia francesa o germánica del derecho europeo continental. Por eso también muchos tienen modelos de tribunales similares a lo que tienen, por ejemplo, en Francia, Alemania o España, y tribunales constitucionales. En cambio, el sistema argentino está muy sistema constitucional, o sea, la Constitución argentina está muy delineada al estilo de lo que es la Constitución de los Estados Unidos de América, que viene más bien del sistema del Common Law, y en el cual ya se establecen estas normas, que muchas de ellas han sido también llevadas a lo que es el plano de principios establecidos en la Convención Americana. Bien, habiéndose hecho este comentario, podemos decir también que ahora, ¿cuáles son las condiciones que pone la Convención Americana y obviamente la interpretación que de ella ha hecho la Corte Interamericana para cumplir con los enunciados de convencionalidad respecto a las restricciones permitidas? Y ahí el mismo artículo 30 va dando las pautas. Tiene que ser conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito o la finalidad para la cual han sido establecidas. Y cuando habla de interés general, está hablando a esto que venimos mencionando, a las justas exigencias de una sociedad y Estado democrático conforme a la Convención. Es decir, porque quizás el Estado alemán de la Constitución nazi en la época de Hitler, antes de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, también tenía su interés general, y entre uno de esos interés general era el exterminio, ¿no?, de genocida de toda una
una comunidad de personas pertenecientes a una nación o a un grupo étnico, etcétera, etcétera. Pero entonces no podemos decir que ese interés general está en base a las justas exigencias de una sociedad y Estado democrático acorde a la Convención Americana o a lo que exige el sistema internacional de los derechos humanos. Pero obviamente para ello, para estar acorde a esa exigencia de Estado democrático de la Convención, esas leyes tienen que cumplir ciertos requisitos, como también estar debidamente justificadas y motivadas el por qué se restringe y establecer con claridad tiempo de restricción, modo de restricción, casos de restricción, que es lo que se llama la debida fundamentación. Por eso también las sentencias que dictan los tribunales internos deben ser fundadas y motivadas, quizás porque sean la exigencia del mismo orden constitucional interno, pero también como por lo general la sentencia a la parte que se condena impone una restricción de derechos, también tiene que estar justificada, y tiene que estar en cierto modo fundada en disposiciones legales, que a su vez esas disposiciones legales están conforme a los criterios. ¿Y cuál es la llave que a una nación parte y que ha suscrito un tratado internacional como la Convención Americana le dice que las restricciones que imponen sus leyes no van a ser declaradas violaciones de derechos humanos por ir más allá del marco de razonabilidad conforme a las exigencias del instrumento internacional de protección? En el caso del sistema interamericano tenemos que hablar fundamentalmente de la opinión consultiva, y cuando hablamos de la opinión consultiva vamos a hablar la opinión consultiva 6, que está estableciendo en cierto modo cuáles van a ser el concepto de ley en una sociedad y Estado democrático conforme a la Convención. Allí van a ver que en líneas generales la opinión consultiva 6, que es del 9 de mayo de 1986, pues opinión 6/86, justamente porque una de las primeras opiniones consultivas que dictó la Corte Interamericana ante una consulta del Estado uruguayo que debía entenderse por conformidad a la ley establecida en el artículo 30 de la Convención Americana, la Corte señaló que ley era toda decisión que emanaba de el órgano que la Constitución política del país establecía que tenía facultades legisferantes, es decir, facultades y potestades para dictar leyes, a su vez que esas leyes se la realicen conforme el procedimiento establecido por esa Constitución. Esas eran las dos primeras grandes exigencias que tenían que tener toda disposición que restrinja derechos fundamentales en el orden interno y derechos humanos conforme al contexto internacional. Y si ustedes escuchan lo que les estoy diciendo y pensamos un poco en las famosas escuelas del derecho, se acordarán de algo a qué nos estamos refiriendo. Y van a ver que también dentro de los derechos humanos no es que sea excluido al derecho vigente ni al positivismo, sino que es el positivismo y algo más. Estamos hablando de la famosa estructura de la condición de validez de las leyes que nos enseñaba Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Es decir, el concepto de validez de una norma
nada más que el error de Kelsen, conforme a los lineamientos del derecho internacional de derechos humanos, es haber concebido al derecho solamente identificado con la ley, y nada más que con la ley, y sin ningún tipo de contenido ético y moral, como lo tienen hoy las constituciones sociales. Entonces el concepto de derecho de Kelsen es el concepto de ley que adopta el sistema interamericano de derechos humanos para decir que esa ley puede ser válida porque ha sido emitido por el poder del reparto de competencias constitucionales. Establece como que tiene potestad de dictarlas, y si en segundo lugar, que obviamente que si esa ley no ha cumplido con los requisitos de los mecanismos de formación de las leyes que establecen las condiciones políticas, obviamente que por más que lo dicte el Congreso, si esa sesiones en la que ha sido dictado ha estado impugnada de validez porque no ha tenido quórum, ni así todo será dictado el quórum constitucional establecido, o porque se ha sentado lo que aquí en Argentina se conocen como los diputruchos. Aquí hubo leyes en la Argentina que tuvieron que ser anuladas justamente porque los partidos gobernantes, cuando tenían un margen muy acotado para alcanzar el quórum o establecer la mayoría, sentaron en la banca a una persona que no era el titular elegido. Eso pasó durante el gobierno de Menem, y de allí nació el concepto del diputrucho. El diputado trucho es un término aquí para decir algo falso, algo sin ningún tipo de legalidad, algo al margen de lo legal, algo que no es original sino falsificado. Y bueno, y hasta hace unos pocos días también hubo un gran debate, hablamos hace un par de días atrás, una semana atrás, sobre unas leyes que restringían en cierto modo derechos previsionales, reduciendo los montos de actualización, en la cual en principio hubo una gran discusión, que hubo grandes protestas, actos de violencia, incluso en las calles, donde la primera vez que se intentó tratar, se habían sentado para alcanzar el quórum dos diputados que, si bien habían sido elegidos en las últimas elecciones, estos diputados todavía no habían jurado su cargo, por lo tanto no era válida su actuación, y se los contaba, lo hicieron sentar en las bancas para contarlos como que daban el número del quórum. Obviamente alguien advirtió y se tuvo que suspender la sesión, y por suerte no tuvo que después emitirse un acto viciado. O sea que cuando hablamos y pone esa condición la Corte Interamericana dentro de la opinión consultiva, lo está haciendo porque, bueno, yo les cuento lo que conozco de Argentina, pero seguramente ustedes en sus países me podrán contar otras experiencias parecidas que, si bien tienen el viso de legalidad, no estaba hecho en realidad conforme en los mecanismos válidos constitucionales para emitir un acto legislativo. Bien, que espero me vayan comprendiendo hasta ahí. Así que estamos todos cansados, estamos ya casi por tirar cohetes y explosivos para festejar la Navidad, pero bueno, vamos a tratar de terminar este módulo, ¿no? Y es un tema muy importante, quizás un básico, para que pueda después desarrollarse todo el contexto de los derechos en específico, que empieza a partir del módulo 5. A partir del módulo 5 ya empezaremos a ver los derechos garantizados uno por uno en particular, y que bueno, y que juegan dentro de esta rueda, de este esquema general que establecen estos artículos que estamos desarrollando en base tanto a su interpretación como a su restricción. Ahora, ¿nos contentamos solamente con que sea una ley, un acto legislativo que restrinja derechos o deriven de una ley y que a su vez sean dictados por el poder o organismo que tenga potestades legislantes conforme a la Constitución política?
si bien es importante, pero no solo son los únicos. Además, esas leyes que restringen derechos tienen que cuidar, a pesar, porque si no yo puedo decir, se dictó una ley, tengo mayoría como poder político para formar mi propio quórum y sacar mis propias mayorías para convertirla en ley, e impongo leyes que en vez de restringir, alteren totalmente o supriman derechos reconocidos en la Convención. Entonces ahí tampoco estoy cumpliendo con lo que dice el artículo 30 y con lo que dice la interpretación que hace la Corte, especialmente en la opinión consultiva 6, y que después lo ha ido perfeccionando en fallos contenciosos y en otras opiniones consultivas, en particular cuando ha analizado el contexto sonó la hora y me distraje un poco en el contexto que establece cuáles son los límites que tiene el Estado para restringir. Por lo tanto, tiene que cuidar justamente de no afectar el núcleo duro de esos derechos, porque si afecta el núcleo duro o el núcleo esencial de esos derechos, porque la restricción es irrazonable o porque incluso llega a suprimirlos, está afectando ya la dignidad humana. Y cuando ya produce la afectación de la dignidad humana, y cuando se produce la afectación de la dignidad humana, es el límite. ¿Se acuerda lo que decía el neoconstitucionalismo? Que iba más allá del positivismo, porque decía, sí, hay que seguir las normas vigentes del derecho positivo, pero son los principios constitucionales y derechos humanos que cuando se afecte la dignidad humana de un modo tal que llegue a ser suprimida la garantía o límite, entonces es el principio establecido en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos que le van a poner un límite a esa ley y le va a decir, esa ley no se aplica porque justamente afecta la dignidad humana. O sea, también eso tiene que cuidar. ¿Y de qué modo voy a demostrar como poder del Estado que estoy dentro de esos límites establecidos para la restricción de derechos? De que tiene que estar debidamente justificado y establecido la forma motivada, el por qué se restringe, para qué se restringe y qué se quiere proteger con esas restricciones. Eso es lo que dice la última parte del artículo 30 cuando habla con el propósito para el cual han sido establecidas, y que la Corte Interamericana, en la opinión consultiva que estábamos comentando, establece que las razones deben estar debidamente establecidas. Y que esa razón de debidamente establecidas, en cierto modo, también está estableciendo indirectamente que se haya realizado un test de convencionalidad y de constitucionalidad. El test de constitucionalidad lo va a exigir la condición política de cada Estado, y el test de convencionalidad lo va a exigir la Convención Americana. Porque si ustedes recuerdan un poquito lo que hablamos cuando mencionamos las primeras aproximaciones a lo que es el control de convencionalidad como doctrina de la Corte Interamericana, dijimos que no solamente era una obligación de los jueces domésticos, sino de los tres poderes del Estado. Y cuando se trata del poder legislativo, es que antes de dictar la ley debe hacer un examen de convencionalidad. Miren ustedes, creo que no sé si en esta clase o en otra que he dado les he hablado de lo que pasa en el sistema parlamentario inglés. Ustedes saben que los ingleses, como los anglosajones en general, o los Estados Unidos de América, y los países que derivan
que son colonias que se han independizado de Inglaterra, son poco adeptos a firmar tratados de derechos humanos porque consideran que toda la protección de su orden constitucional interno es más que suficiente para garantizar estos derechos fundamentales. Bueno, en Inglaterra, encima, hablar un poco de constitución es un poco extraño, porque allá se habla más del Bill of Rights, que fue en la época de los reyes de la Edad Media, de las cruzadas, y hoy por hoy en Inglaterra desde el año 98 rigen una ley, lo que ellos le llaman estatutos, que son lo que para nosotros son leyes escritas. Acuérdense que allá el sistema es un sistema que se basa en los precedentes, como en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no existan normas escritas, existen marcos generales, y uno de esos marcos generales, en los últimos dictados respecto a protección de garantías, es el Human Rights Act. Traducido sería más o menos como Acta de Derechos Humanos. El Acta de Derechos Humanos es una ley estatutaria, porque está escrita, no es de la costumbre propia del common law. El Human Rights Act del 99 establecía claramente cuáles eran los derechos fundamentales que el sistema, vamos a llamarle constitucional inglés, protege. Y establece que ninguna ley o ninguna iniciativa legislativa que envíe, ya sea lo que lo manejan los poderes administrativos, primer ministro u otros órganos autorizados a hacer tratar por el Parlamento o los mismos parlamentarios por el Parlamento inglés quieran proponer alguna normativa, no lo podrán hacer si antes del texto de la normativa no tienen realizada toda una justificación de que esa norma, ya sea estatutaria o no, se ajusta al Human Rights Act. Es decir, si es que llega a entrar una iniciativa parlamentaria que no contenga esa justificación de adecuación, directamente el Parlamento no lo pasa a estado parlamentario y no lo trata. Digamos que es una cuestión de admisibilidad formal primaria que, de no superarse, ni siquiera leen el contenido del texto de iniciativa. Bueno, lo mismo, creo que para evitarse que el día de mañana se pueda incurrir los estados que forman el sistema interamericano de derechos humanos, deberían hacerse por el control de convencionalidad, ya que la Corte Interamericana ha dicho que no solamente es una obligación de alguno de los poderes del Estado como el judicial, sino que el control de convencionalidad debe ser realizado por el Estado. Y cuando habla del Estado, habla de todos los componentes que son que lo constituyen, que por lo general son los tres poderes: uno administrador, otro legisferante y otro jurisdiccional. Por lo tanto, también los parlamentos deben hacer ese control al estilo como hacen los ingleses con el Human Rights Act para tratar cualquier otro tipo de ley. Bien, con esto estamos viendo ya, desarrollando lo que es el contenido. Lo que es el contenido de esta alcance que tienen las restricciones del artículo 30, a lo cual tendríamos que asociarlo con el artículo 32 de la misma convención, que especialmente en el inciso 2, que dice: los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias de bien común de la sociedad, de una sociedad democrática, lo que decíamos. O sea, el 30 y el 32, inciso 2, son las normas que con claridad establecen que los derechos garantizados por la Convención Americana no son absolutos y que
si bien hay que protegerlos cuando su ejercicio es razonable, y que ese ejercicio razonable puede encontrar su límite respecto a cuando entra en colisión con los derechos de los demás, hablamos de las personas físicas, y con la seguridad de todos y las demás justas exigencias de bien común de una sociedad democrática. Bueno, con esto vamos a terminar ese contexto general. Ya en la próxima clase me tocará abordar lo que es en esencia el concepto y comprensión de lo que se llama el núcleo duro o el núcleo esencial de los derechos, para que se pueda determinar y justificar que un derecho está siendo restringido conforme a este orden que hemos hablado, y que no se lo está aniquilando o suprimiendo lo que está totalmente prohibido por estos tratados. Y luego quedará dentro de lo que es desarrollado este concepto en la próxima clase. Quedaremos ya en manos de abordar si es que puede haber más derechos que los establecidos expresamente en la Convención, y trataremos también la forma de incorporarse nuevos derechos, y como ya ha ocurrido, vamos a hacer un pequeño abordaje del Protocolo de San Salvador de 1981. Y por último, mi querido amigo, el profesor Andrés Briceño Chávez, se ha apiadado de mí y me va a delegar que no lo aborde yo al tema, sino lo va a hacer él, de lo que es el margen de apreciación nacional, que bueno, algo hemos hablado también cuando algún país quiere eludir las condenas impuestas por la Corte Interamericana, y menciona como que el tribunal no estaría en condiciones desde allá, desde Costa Rica, comprender el contexto propio doméstico, que es una doctrina que prácticamente ha sido resistida por la Corte Interamericana, por el sistema interamericano, pero que sí es muy aplicada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bueno, y que allá dará el porqué, las razones, vuelvo a repetirle, el doctor Andrés Briceño Chávez. Bueno, con esto ponemos fin a la clase de hoy, y ya estaremos también hablando de estos temas que me faltan en la próxima clase. Ha sido totalmente un placer estar con ustedes la tarde de hoy. Ya subiremos también el material correspondiente a los aquí expuestos. Que pasen muy buenos días en sus respectivos países, y bueno, un poquito de fuerza, que ya entramos en el receso de este curso. Hasta la próxima. 40 minutos.